Derechos en Pugna, bajo la conducción de Gerardo Laveaga. A raíz de la inexplicable desaparición del activista guerrerense Rosendo Radilla en 1974, la movilización que se hizo para reclamar justicia involucró a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Gobierno Federal Mexicano, al Congreso de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La recomendación de la Corte Interamericana provocó que los jueces mexicanos puedan aplicar de manera directa los tratados internacionales. También se acotará el fuero de guerra, para que los militares que se vean inmiscuidos en problemas con civiles sean juzgados por tribunales del fuero común. ¿Hasta dónde más nos llevará el caso Radilla? Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Derechos en Pugna, un programa de abogados para no abogados. Hoy hablaremos de una de las decisiones más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o de dos decisiones enormemente importantes de la Suprema Corte, ambas derivadas de un asunto que ocurrió hace más de 35 años, en 1974, cuando un activista, Rosendo Radilla, es detenido en un cuartel militar, en un retén primero, y desaparece en un cuartel militar de Guerrero. Nunca se volvió a saber nada de este activista guerrerense. La familia, los amigos, sus compañeros activistas muy preocupados, iniciaron desde hace más de 35 años una y otra acción para que se hiciera justicia. Finalmente, el asunto fue consignado a un tribunal civil, el tribunal civil lo entregó a un tribunal militar, y el tribunal militar dijo, bueno, dado que está muerto, desaparecía esta persona, pues tenemos que sobreseer el asunto, es decir, no hay material para entrar a fondo, y el asunto fue sobreseído por el tribunal militar. Pero esto no gustó a los familiares, ni a los amigos, ni a los activistas, y siguieron su lucha, primero en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, en México se cometieron enormes, graves violaciones a los derechos humanos. Hay que reparar esto, hay que aclarar muchas cosas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, a mí me toca una parte. Y a partir de que lo retoma la Corte en 2011, el derecho mexicano ha cambiado radicalmente. Para hablar del caso Radilla, he invitado a uno de los 11 jueces más importantes de este país. Y además de ser uno de los 11 jueces más importantes de este país, es uno de los ministros de la Suprema Corte más lúcidos, más creativos y más valientes. José Ramón Cosío, muchas gracias por estar con nosotros en Derechos en Pugna. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte aquí. Y cuéntanos, José Ramón, ¿cuál es el impacto, el doble impacto del caso Radilla en México? Bueno, efectivamente, el primero más importante me parece es que México está obligado a acatar las decisiones de la Corte Interamericana, como no podría ser de otra manera, dado que se firmó y se aceptó esta jurisdicción de la Corte Interamericana, y en segundo lugar, que tendríamos que internalizar, interiorizar al orden jurídico mexicano las sentencias, las muchas sentencias que ha ido dictando esta Corte en materia de derechos humanos. Yo creo que ahí está una primera parte. Y otra segunda parte que nos dio directrices muy específicas al Estado mexicano acerca de qué hacer con los asuntos del fuero militar. Vamos a hablar de la primera parte. Cuando yo estudiaba Derecho, cuando tú estudiabas Derecho, bueno, lo que se enseña es que los jueces no pueden interpretar directamente la Constitución. Ellos interpretan leyes, los jueces. Los únicos que pueden interpretar la Constitución son los ministros de la Suprema Corte. Pero resulta que el artículo primero ya se reformó y resulta que la Corte dice los jueces pueden interpretar directamente los tratados internacionales. ¿Solo los tratados internacionales en esto que se llama el control de la convencionalidad? ¿O esto va más allá? Cuéntanos. Es muy interesante. Se presentó un primer asunto en la Suprema Corte tratando de dar algunas ideas sobre qué hacer con esta sentencia Radilla. Hay que recordar que México, afortunadamente, no había sido condenado a estas por la Corte Interamericana. Entre que se presentó un primer asunto que fue rechazado
Y un segundo asunto que discutimos en el mes de julio del año pasado, efectivamente se da la reforma en materia de derechos humanos, una reforma de verdad importante, porque la Constitución dice que se van a proteger los derechos humanos que están previstos en la Constitución y los derechos humanos que estén previstos en cualquier tratado internacional que haya celebrado el Estado mexicano. Entonces, la Suprema Corte recibe, digamos, esta sentencia del caso Radilla y le da esta extensa y muy importante interpretación. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Los jueces del Poder Judicial de la Federación seguimos conociendo por el juicio de amparo, por las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, de la inconstitucionalidad de leyes, y podemos declarar con efectos relativos, o sea, para las partes que litigaron en el juicio de amparo, o con efectos generales, en caso de que haya 8 o más votos de los ministros, cuando se trate de controversias y acciones. Entonces, ese es un bloque que se reelabora, que se reconstituye, pero allí sí no hicimos más que decir lo que veníamos haciendo. En lo que dices tú de tu pregunta es muy, muy importante allí. ¿Por qué? Porque se dijo que efectivamente si la Constitución es suprema, si como decimos los abogados es la norma suprema de nuestro orden jurídico, era muy importante que todos los jueces del país, todos son todos, en el caso en el que se enfrenten a una situación donde la norma sea inconstitucional a su juicio, no la apliquen al caso concreto. Y esto todos los jueces del país, estamos hablando de jueces familiares, mercantiles, penales, las juntas de conciliación y arbitraje, los electorales, todos tienen que dejar de aplicar esa disposición para precisamente garantizar la supremacía de la Constitución. Yo creo que esto es un cambio central en la vida del país. Déjame hacer una pregunta casi cándida, porque de pronto pienso en una figura como el arraigo. El arraigo está permitido en la Constitución. Desde mi punto de vista, el arraigo a veces es necesario, es fundamental. Digo, la gente dice, en los países desarrollados no existe tal cosa. En Noruega, este hombre, este loco que disparó y mató a mucha gente, está prácticamente arraigado. Digo, no sé cómo se llama la figura en Noruega, pero es un arraigo. No se le ha sometido a juicio y está ahí detenido, incomunicado además. Yo sí creo que el arraigo, en algunos casos, es fundamental e importante. Pero vamos a suponer que la autoridad, el juez, dicta un arraigo, un juez, y la parte recurre y va ante un tribunal superior y dice, el juez superior dice, bueno, la Constitución lo permite. Pero otro juez dice, sí, pero el tratado internacional tal no permite y yo decreto que este arraigo debe suspenderse hoy, contra lo que pueda decir el otro juez. ¿Se vale? Se podría llegar a esa situación y ha generado mucha preocupación la idea de que si cualquier juez en el país puede en cualquier momento y en cualquier proceso desaplicar las normas, pues esto va a ser el caos. Yo realmente creo que no, por una razón. Si hoy nos fijamos, prácticamente cualquier asunto que se inicie en cualquier tribunal del país va a terminar en los órganos del Poder Judicial de la Federación. Hay una primera instancia, hay una segunda instancia en apelación, van al amparo directo. Si este caso, como el de la desaplicación, conlleva, y necesariamente lo tiene que llevar, una aplicación o una interpretación de un precepto constitucional, ese asunto va a terminar en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, el modelo está hecho para que el flujo suba hasta la Corte y en ese sentido no se genere este caos que algunos abogados han dicho como que se va esto a destruir o se va a colapsar. Yo francamente creo que no, por la forma del flujo de los asuntos. Sigamos hablando de este tema, pero vamos a un breve corte.